Vamos a continuar en nuestro tema de criando en terreno fértil. Ya esta es nuestra quinta sesión y la he titulado La tarea de los padres. Aunque en general hemos visto a lo largo de las 4 sesiones anteriores, podríamos decir la tarea de los padres, pero esto es más específico porque vamos a ver cosas muy concretas en las que nosotros tenemos que invertirnos. Hemos hablado de la presencia, hemos hablado del concepto de la crianza a nivel general, pero esto es más específico. Y la semana pasada, recuerden que expandimos esa última idea de este verso Efesios 6:4, que es nuestro verso base, que dice: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y expandimos lo que implica que sea del Señor. No es la crianza basada en mis conceptos o en los conceptos de la cultura o en los conceptos familiares que yo creo, en lo que yo creo más conveniente, sino que yo debo ser capaz de, en representación de Dios, criar a mis hijos. Es la disciplina y la instrucción que proviene del Señor que yo debo transmitir. Esa es la idea de esa expresión del Señor. Y decíamos que para eso, para que nuestra disciplina e instrucción tenga ese contenido, habían 4 desafíos que nosotros íbamos a enfrentar. En primer lugar, el desafío del conocimiento. Si va a ser del Señor y nosotros mismos no conocemos la palabra de Dios ni los principios que gobiernan o que deben gobernar las vidas, nosotros no vamos a poder transmitir o traspasar ese conocimiento. Por lo tanto, hay un desafío de conocimiento. En número 2, decíamos también que hay un desafío de la coherencia. Yo puedo ser un gran maestro de la palabra, pero si no vivo lo que enseño y soy incoherente ante mis hijos, ellos no van a recibir el mensaje. Por lo tanto, también hay un desafío en ese sentido de yo ser coherente entre lo que enseño y transmito y lo que vivo frente a ellos y con ellos. Hay un cuarto desafío que es el desafío de la humildad, y es porque si es la disciplina y enseñanza del Señor, no son mis conceptos, por lo tanto yo soy una autoridad delegada frente a mis hijos y ellos deben verme así, y yo debo tener mucho cuidado si yo abuso de la autoridad que se me ha conferido. Si yo abuso de esa autoridad, yo voy a boicotear la instrucción y la disciplina que yo estoy tratando de transmitir. Y por último decía que hay un desafío también en cuanto al discernimiento del corazón, porque la instrucción, la disciplina y la instrucción del Señor implica que mi tarea fundamental es conducir mis hijos a Cristo, a Dios. Y Dios no está interesado solamente en los modales o en la preparación académica de mis hijos o en el entretenimiento de mis hijos y que mis hijos sean unos niños felices. Dios está interesado en su corazón. Y para yo entonces ser un representante fiel de Dios en la crianza de mis hijos, yo tengo que discernir qué hay en sus corazones, detrás de sus conductas, detrás de sus reacciones, para yo pastorear su corazón y no solamente corregir la conducta. Entonces decíamos que esta frase del Señor iba a implicar para nosotros estos 4 desafíos. No voy a extenderme más porque esto es un mero resumen de la semana pasada. Hoy quisiera que viéramos otro de los componentes de la crianza, que es la disciplina e instrucción. Yo le invertí el orden porque quería que entendiéramos qué implicaba del Señor antes de ver la disciplina y la instrucción. ¿Qué implicaba eso? Y hoy entonces vamos a expandir este concepto de la disciplina e instrucción. Para serles honestos, es un concepto complejo en los idiomas originales. Ambas palabras, tanto disciplina e instrucción, en algunos casos se manejan las 2 palabras como un solo concepto, como una sola idea, aunque son palabras que pueden tener aplicaciones distintas.
como vamos a ver ahora, hay cierto solape entre la disciplina y la instrucción, pero tienen matices diferentes. Entonces yo voy a tratar de explicar lo que implica, ojalá quede claro a lo largo de mi exposición, y voy a concentrarme básicamente en lo que implica la disciplina. Ojo que en nuestras mentes la palabra disciplina implica habitualmente castigo o reprensión, ¿correcto? Cuando nosotros hablamos de disciplina y lo vemos en la Biblia, pensamos que estamos hablando básicamente de eso. De hecho, hacemos memoria de Hebreos 12, donde Dios habla de cómo trata a sus hijos y dice que Él al que ama disciplina y azota a todo el que toma por hijo. Y la aplicación de la palabra disciplina en ese versículo es efectivamente como castigo, reprensión. Pero ese no es el único uso de la palabra disciplina. Pero es habitualmente el que viene a nuestras mentes cuando hablamos de disciplinar un hijo. Lo que nos viene a nuestras mentes es un castigo o una consecuencia o una sanción producto de un mal comportamiento o una mala actitud, ¿correcto? Pero quiero primero aclarar que ese no es el concepto que se utiliza en este texto de disciplina. No es de eso que se está hablando. Tampoco se está hablando de las normas únicamente. A veces decimos, bueno, la disciplina militar es rígida. Se refiere al conjunto de normas que la milicia tiene para organizarse. Pero no se refiere únicamente este concepto a eso. Entonces, alejados de esas dos ideas que quería primero aclarar, vamos a tratar de explicar primero de manera conjunta la disciplina y la instrucción para ver sus diferencias. Disciplina e instrucción. Bueno, en el griego son dos palabras distintas, como yo le dije. Quise traerla, aunque realmente ninguno de nosotros, incluyéndome a mí, yo no sé griego como tal. Yo tengo herramientas para estudiar el griego. Pero es bueno saber que son dos palabras distintas, paideia y noutesia. Esas son las palabras en el griego. Su sinónimo más cercano en el español es, en el caso de disciplina, el sinónimo más cercano de ese uso en Efesios 6:4 es entrenamiento. Entrenamiento. Y en el caso de noutesia, que se traduce como instrucción en nuestra traducción, el sinónimo más cercano es amonestación. La amonestación es una especie de reprensión verbal. ¿Ok? O sea que no es enseñanza, aunque dice instrucción. En el original es noutesia, que hace alusión a la corrección verbal de cierto comportamiento o actitud desviada. Más o menos eso es lo que quiere decir. En cuanto a su enfoque, la palabra disciplina, entrenamiento, su enfoque es en moldear la voluntad. En el caso de la amonestación o instrucción, el enfoque es moldear la mente. O sea, ya nosotros estamos teniendo una idea ahora de lo que significa este concepto de disciplina e instrucción del Señor. Se nos instruye a nosotros, se nos manda a nosotros los padres a criarlos, a nutrir nuestros hijos en el entrenamiento y la amonestación del Señor para moldear su voluntad y moldear su mente. Eso es lo que estamos tratando de comunicar. El énfasis del recurso a usar es que en el caso del entrenamiento, la disciplina, lo que tú usas son acciones para formar la voluntad de tu hijo. En el caso de la amonestación, tú usas más palabras. Aunque dicho sea de paso, en el concepto de entrenamiento, que está dentro de la palabra disciplina, entrenamiento, hay instrucción verbal también. Pero hay muchos otros componentes en el proceso de entrenamiento que no es instrucción verbal, sobre todo en los primeros años de los hijos, donde no hablamos tanto, sino que disponemos de normas, de reglas, de tareas que ellos van aprendiendo, y en la medida que van creciendo hay entonces más explicación de todas esas cosas. Pero en principio el entrenamiento es más acciones y la instrucción o la amonestación es más palabras.
En este verso, la connotación de entrenamiento es más positiva y la connotación de la palabra instrucción o amonestación es más negativa. O sea, en este versículo, disciplina o entrenamiento tiene que ver más con el estímulo de los comportamientos y las ideas positivas en el hijo, las cosas que él tiene que hacer. Y la amonestación o la instrucción es más bien la prevención o advertencia de las cosas que él no debe hacer. Entonces, la crianza cristiana tiene esos elementos. Quiere motivar cosas, pero quiere desmotivar otras. Entonces, dicho eso, esta cita yo creo que ayuda otra vez a cristalizar, aclarar la idea detrás de estos dos conceptos de disciplina e instrucción del Señor o entrenamiento y amonestación del Señor, que es lo que creo que mejor captura el significado original de las palabras ahí presentes. Disciplina y amonestación o entrenamiento y amonestación se distinguen como términos positivos y negativos. La primera es la educación del niño en el camino que debe andar. El segundo lo frena y los retiene de los caminos por los que no debe andar. La primera palabra incluye todo el curso de entrenamiento por el cual el niño se convierte en un hombre. Instrucción o amonestación puede ser un reproche relacionado con errores del pasado, o puede ser una advertencia que señala peligros que yacen en el futuro. Ambos servicios deben los padres a sus hijos. La amonestación implica faltas en la naturaleza del hijo y sabiduría en el padre para verlas y corregirlas. Más o menos explica, ¿no?, lo que hemos tratado de comunicar, pero ya hasta aquí es de edificación saber que la crianza de un hijo debe verse como un proceso de entrenamiento, de formación. La cultura griega usaba mucho esta palabra entrenamiento o la palabra paideia, que fue la palabra griega que mencioné. De hecho, pai significa hijo o significa también aprendiz o discípulo. Entonces, la palabra disciplina en su origen también implica discipular. O sea, el concepto de disciplina es como de la línea de discipular. De ahí el entrenamiento. Eso implica entonces que, como todo proceso de entrenamiento o todo proceso discipular, la crianza requiere la inversión de un discipulador, de un entrenador, que está pendiente, que está atento. Un discipulador que trata de desarrollar a esta persona, a este discípulo, en el caso de los padres, a los hijos, tanto en lo que van a hacer como en la manera en que van a pensar. Eso implica también que si es un proceso de entrenamiento, eso es un proceso gradual. Eso es en el tiempo que se ven los resultados por definición. Y eso me da una información de que el padre ha de ser paciente, persistente, coherente a través del tiempo para ver fruto en la inversión que hace en su pequeño discípulo, en su pequeño entrenado. Entonces yo vi las dos palabras juntas, disciplina e instrucción, o entrenamiento y amonestación, que es lo mismo. Vamos ahora a darle un doble clic a la palabra disciplina, como decimos, para entenderla quizás un poco mejor. Como ya les dije, paideia se traduce como disciplina en la mayoría de las traducciones. Hay varias traducciones que la traducen como entrenamiento y hay una traducción que la traduce como nutrir. Algunos comentaristas entienden que este concepto de nutrir, que está en la King James Version, que es la Reina Valera en inglés, es un poco débil.
porque el entrenamiento refleja mejor lo que realmente paideia significaba en la cultura griega. Quizás para sorpresa de muchos, este versículo de Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Lo conocemos, ¿verdad? En realidad en el original es entrena al niño en el camino en que debe andar. La expresión instruye parecería o coloca al padre como un maestro. Y el maestro típicamente se concentra más en enseñar verbalmente que en entrenar. Pero cuando le ponemos la palabra que es en el original, fíjense que ahí yo lo puse abajo, hay dos traducciones en inglés. La Biblia de las Américas en inglés, que es la New American Standard Version, y la ESV, las dos es trained up a child. O sea, entrena al niño en el camino en que debe andar. Y en el original eso es lo que significa. No sé por qué razón la Biblia de las Américas en español la traduce como instruye, porque se presta a confusión. Es entrena que dice. Y yo creo que nosotros, si nos dicen instruye y entrena, ¿tiene alguna diferencia? Yo creo que podríamos decir algunos de los que estamos aquí. Sí, hay una diferencia entre entrenar e instruir. Entrenar es más amplio. Entrenar incluye instrucción, pero incluye otras cosas también. Incluye otras prácticas, otros ejercicios. Entonces me pareció interesante que en el original un versículo clásico en el tema de la crianza realmente en el Viejo Testamento ya tenía el concepto de entrenamiento en el hijo. Entonces, paideia, como les dije, implica formación, no solo educación en el sentido intelectual. Yo no quiero solamente formar la mente, yo quiero formar los hábitos. Yo quiero que él conozca y sea una persona determinada. O sea, el padre debe proponerse formar al hijo, no solamente educarlo a nivel intelectual, sino formarlo para que él sea algo. A eso me estoy refiriendo. No queremos solo que sepa, sino que sea. Se trata de darle al hijo el conocimiento con la instrucción, con la enseñanza y las habilidades para vivir de forma que agrade a Dios. Pues es del Señor, la disciplina y la instrucción es del Señor. Entonces yo quiero que yo le dé el conocimiento y las habilidades para que él viva de una manera que complazca a Dios. Cuando tú te lees el libro de Proverbios en los primeros capítulos es clarísimo que se escribe a los hijos. Salomón se lo escribe a sus hijos para que adquieran sabiduría, para que adquieran conocimiento. Ahí están los dos componentes. Él los quiere instruir y los quiere entrenar al mismo tiempo. Él no solamente le dice quién es Dios y cómo es Dios, él les cuenta también cómo ellos deben vivir a la luz de esas verdades. Cuáles son los hábitos que deben abrazar, las formas en su vida que deben seguir. Entonces se trata, este entrenamiento, de formar un carácter basado en una mente que piense bíblicamente. Yo quiero un niño que se comporte de cierta manera, pero porque piensa que ese es el mejor curso de acción en función de la palabra de Dios. Entonces de eso se trata el entrenamiento, de eso se trata la crianza. Ya nos damos cuenta que tiene múltiples implicaciones adicionales a la simple enseñanza. Quiero entonces usar una cita para diferenciar esto, el entrenamiento de la enseñanza, pero ya yo les dije, el entrenamiento incluye enseñanza, pero no nos podemos quedar en la enseñanza simplemente, sino que tenemos que ser capaces de bajar al entrenamiento de nuestros hijos. Se ha dicho que la esencia de enseñar es que otro sepa. De manera similar, puede decirse que la esencia del entrenamiento es hacer que otro haga. La enseñanza da conocimiento, el entrenamiento da habilidad. La enseñanza llena la mente, el entrenamiento moldea los hábitos.
La enseñanza trae al niño lo que antes no tenía. El entrenamiento capacita a un niño para hacer uso de lo que ya es su posesión. Enseñamos a un niño el significado de las palabras, pero entrenamos al niño en hablar y caminar. Le enseñamos las verdades que hemos aprendido por nosotros mismos, pero lo educamos o lo entrenamos en hábitos de estudio para que él pueda aprender otras verdades por sí mismo. La formación o el entrenamiento y la enseñanza deben ir juntas en la sabia crianza de todos y cada uno de los niños. O sea, es como decir, yo no solamente le digo que Dios es grande, yo le cuento testimonios y trato de leer su vida para que ellos se den cuenta que Dios es grande. Yo recuerdo en una ocasión que nosotros nos fuimos de viaje, y no voy a hacer la historia con todos los detalles. Nos fuimos de viaje y nos pasó algo curioso, que fue que fuimos a una tienda en los Estados Unidos y ahí nos robaron el carro, o sea, nos rompieron no nos robaron el carro, sino que rompieron la ventana y nos robaron algunas pertenencias. Después de pasar un muy mal rato, en realidad hubo una serie de divinas coincidencias increíbles, de verdad increíbles, que yo no los voy a contar todo el detalle hoy, pero fueron divinas coincidencias. Y luego nos sentamos a procesar con nuestros hijos esas divinas coincidencias y ellos nada más decían, wow, la verdad que Dios es grande. Yo puedo decirle, Dios es grande, mis hijos, pero si yo no lo hago partícipe de la actividad de Dios en nuestras vidas, yo no los voy a entrenar a confiar en Dios. Es lo mismo cuando vemos un buen amanecer. Decimos, wow, qué belleza, gracias Dios. ¿Ustedes se están dando cuenta de lo que Dios hace? Cómo leer la naturaleza a la luz de la bondad de Dios y la grandeza de Dios y la hermosura de Dios puede entrenarlos a ellos a ver a Dios en las cosas creadas. Entonces se requiere que seamos capaces de enseñar, pero entrenar al mismo tiempo. Si queremos combinar ambas cosas, les puse algunos ejemplos, pero aquí esto está más conceptual. Que el hijo sepa lo que tiene que hacer y su razón. O sea, cuando yo entreno y enseño, yo le digo al hijo que se tiene que levantar a una hora, o tiene que llegar a una hora, o tiene que hacer las tareas a una hora, o tiene que hacer ciertas cosas, o a los más adultos le pido otras cosas. O sea, yo le digo lo que tienen que hacer, pero yo les tengo que explicar por qué. Ahí está la enseñanza. El entrenamiento es, tú tienes que hacer eso. Porque yo entiendo en mi mente que eso lo forma, que eso le da disciplina, le da estructura, ¿okay? Le da responsabilidad. Pero yo tengo que explicarle por qué eso es importante, para que él entienda no solamente, no es que sea entrenado nada más y que haga lo que yo quiero, sino que entienda por qué lo está haciendo y él pueda aprender en base a la enseñanza la razón de su entrenamiento. Es difícil que un hijo esté motivado a hacer algo porque yo se lo digo solamente. Lo puede hacer, en ciertas edades sobre todo lo va a hacer, pero lo ideal es que el hijo siempre esté informado no solo de lo que debe hacer, sino la razón por la que lo hace. Entonces, a eso me refiero con combinar el entrenamiento con la enseñanza, que el hijo sea motivado a hacer lo bueno, sancionado por hacer lo malo y sepa por qué uno o lo otro. O sea, por qué se sanciona lo malo y por qué se motiva lo bueno. Todas estas cosas que yo estoy listando aquí son los tratamientos de Dios con nosotros. Dios nos expresa su voluntad, nos revela su voluntad y nos dice por qué. Obviamente hay cosas que la palabra de Dios dice que nosotros no sabemos. Hay actuaciones de Dios que las ignoramos. Pero como conocemos que Dios se ha entregado por nosotros completamente en Cristo, podemos confiar en sus motivaciones, correcto, porque si Él nos dio al Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él juntamente todas las cosas? Dice la palabra. Entonces ciertamente hay cosas que también los padres en un momento dado se tienen que reservar, no se lo pueden explicar, no lo va a entender el hijo por la edad o por lo que sea. Pero en general es bueno saber por qué se hacen y por qué ocurren las cosas. Y si yo tengo que hacer algo
que sepa por qué lo hago, y que si yo tengo algo bueno que hice, pues yo sea motivado a eso, y si hice algo malo, yo también sea sancionado por eso malo. También el entrenamiento y la enseñanza se combinan cuando el hijo vea un ejemplo en nosotros de cómo vivir y sepa qué nos mueve. ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué vivo como vivo? ¿O por qué no hago ciertas cosas? ¿Por qué me abstengo de ciertas cosas? Hay lugares a los que yo no voy como creyente, no, hay cosas que yo no hago, cosas que no consumo, cosas que no veo. Y mis hijos me han preguntado, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué tú no haces eso? Obviamente yo le puedo decir, porque a Dios no le agrada, pero hay razones más profundas que simplemente esas. El carácter de Dios, la naturaleza de Dios, explica muchas de las actuaciones que uno tiene como creyentes, y esas son razones que nosotros le podemos dar a nuestros hijos para que ellos vean por qué hacemos lo que hacemos y sean enseñados y entrenados. Entonces, siguiendo esto del entrenamiento, bueno, ¿cómo entrenamos a nuestros hijos? ¿Cuál es el esquema de entrenamiento que típicamente tiene y necesita un hijo para ser entrenado? Y yo lo voy a tratar de resumir porque podemos hablar de muchísimas cosas, pero no puedo hablar de todos los detalles. Pero básicamente los componentes de un esquema de entrenamiento, el primer componente son las normas. Los hijos necesitan normas, reglas, principios que gobiernen el hogar. Son principios a los que nos sometemos todos. Van desde la hora en la que ocurre la vida hasta las formas en las que nos tratamos internamente. ¿Cómo resolvemos los conflictos? Hay reglas, hay normas que tenemos. No, aquí en esta casa pedimos perdón. Cuando nos ofendemos pedimos perdón. Y los padres lo modelan y lo demandan de sus hijos. ¿Correcto? Entonces lo primero son las normas. Este es el camino a seguir. Y su definición es que estos son los mandamientos de la casa, son los límites del hogar. El propósito es enseñar a los hijos a obedecer, formar el carácter de los hijos, desarrollar sus virtudes a través de esas normas y esas reglas. Hay múltiples, por eso les digo, no puedo ser exhaustivo en todas las normas y principios que podemos poner, pero en general, si nosotros hemos sido de alguna manera impactados por la palabra de Dios, nosotros sabemos que hay normas de trato hacia los demás, hay normas de empleo de mi tiempo, hay normas de autocontrol de mis deseos y de mis estímulos. Hay normas que tengo que disponer para que la casa funcione de una manera ordenada y que honre a Dios. Y el primer componente de un buen esquema de entrenamiento son las normas de la casa, el camino a seguir, los mandamientos del hogar. Lo segundo es que en la casa debe haber enseñanza, la razón del camino a seguir. Esto es la razón de las normas, está explicado en la enseñanza. La definición es las razones bíblicas detrás de las normas, el carácter de Dios como pilar. El propósito es entender la razón de todo lo que hacemos para la obediencia voluntaria. Si nosotros queremos hijos que obedezcan, tenemos que explicarles por qué hacemos las cosas. Darle las razones, con paciencia, con consistencia. Y como vamos a ver en un momentito, esto tiene algunas implicaciones a la hora de vivir esta vida de enseñanza regular y sistemática hacia nuestros hijos. Vamos a expandir un poco los tres conceptos que voy a comunicar aquí, lo vamos a expandir un poco más. Y por último, un esquema de entrenamiento tiene también efectos previstos. Hay premios y hay sanciones. Hay cosas que en esta casa se aplauden, hay cosas que se corrigen. Los resultados de las decisiones individuales tienen consecuencias, tienen resultados. El propósito es estimular lo bueno, desmotivar lo malo. Entonces, un esquema de entrenamiento de cualquier tipo, militar, deportivo y espiritual, tiene más o menos estos tres componentes.
normas, enseñanza e instrucción para la formación de la mente y la comprensión de las normas, y un régimen de sanciones y premios por el cual el comportamiento, las acciones de los que estamos involucrados en este grupo, pues somos estimulados o no estimulados a hacer ciertas cosas. Lamentablemente, hay muchas casas sin normas y eso crea mucha inseguridad en los hijos. Eso crea mucha inconsistencia en la manera como el hogar se desarrolla. A veces hay normas, pero no hay mucha explicación. Entonces, normas sin explicación, hay mucha rebeldía. No confusión, pero rebeldía. Porque no entiendo por qué esto es así. Entonces, las normas necesitan de enseñanza para ser entendidas y obedecidas voluntariamente. Pero a veces tenemos normas y enseñanzas, pero tampoco hay ni sanciones ni estímulos. Donde no hay estímulo, obviamente, la gente se descorazona. Donde no hay estímulo, la gente se desmotiva. Y un hijo desmotivado es un hijo airado, y un hijo airado es un hijo desobediente. Si no premio el buen comportamiento, si no premio la buena acción, si no premio las buenas actitudes, si no premio lo que el hijo está haciendo bien, eso crea un problema. Pero también si no castigo o sanciono lo que está haciendo mal, sencillamente estoy desviando su carácter. Los tres elementos tienen que trabajar unísonamente. Tienen que haber normas conocidas, las razones de las mismas y sanciones y estímulos para cumplirlas. Entonces, hablemos brevemente de las normas. Muy brevemente, porque yo no puedo ser exhaustivo. Lo primero es que las normas deben considerar la edad o el nivel de responsabilidad. Una de las cosas que más difícil es para un padre es, en la medida que los hijos van creciendo, ir ajustando las normas del hogar. A veces a los padres les da miedo soltar, les da miedo tener normas un poquito menos rígidas. Pero en la medida que los hijos van creciendo, hay algunas normas que pueden ser cambiadas, como vamos a ver en un momentito en cuanto a la flexibilidad. Pero la edad y la responsabilidad también tiene que jugar un rol en la manera como yo creo las normas y el tipo de normas que creo. Número 2, la arbitrariedad de las normas trae rebeldía. Ya yo se lo mencioné. No puedo crear normas que los hijos no entiendan. Si yo creo una norma, tengo que explicárselos a su nivel. Tengo que explicarle por qué yo tomé esa decisión y qué yo espero de ellos. Las normas también tienen que considerar cierta flexibilidad. Si la razón de la norma cambia, también la norma. Algunas no cambian. Hay ocasiones en las que mi esposo y yo, de hecho pasó recientemente que le pusimos una disciplina a uno de nuestros hijos. Y realmente la razón de la disciplina fue resuelto al otro día, porque eran unos rendimientos escolares que no estaban en línea con lo que nosotros esperábamos de él y había habido un error en la colocación de la nota y él nos lo informó y le dijimos, bueno, pues te quitamos la disciplina, aunque la noche anterior lo habíamos reprendido. La norma de la disciplina la cambiamos, no nos dio miedo, no pensamos que eso nos iba a quitar autoridad, al contrario, nos iba a dar credibilidad porque la norma no tiene valor en sí misma, sino que el objetivo es corregir algo y si no había razón de la corrección o de la medida, no había razón para que se mantuviera. En algunas ocasiones nosotros tenemos algunas restricciones en cuanto al uso de los teléfonos y las tabletas. Entonces hablábamos en días pasados acerca de eso y de las redes sociales que no tienen ninguno de los dos. Y yo le decía, bueno, yo tengo que ver que puedo confiar en ti en esta área para yo poder confiar en ti en esta área también. Cuando yo vea eso, yo puedo entonces considerar, no te lo estoy garantizando, considerar concederte
tener acceso a una red social, al mayor. En fin, si no hay consistencia, la norma deja de considerarse importante. Eso es bueno. Es importante conocerlo, porque si yo cambio las cosas a cada rato, si yo no cumplo lo que digo, si yo violo o otros violan la norma y yo no exijo su cumplimiento, pues las normas dejan de considerarse importantes. Entonces yo necesito normas para tener un régimen de entrenamiento, y esas normas van a ir cambiando en la medida que mis hijos vayan creciendo. Hay algunas que no van a cambiar, hay unas que necesitan cambiar por razones obvias. Yo no dejo manejar a un hijo de 9 años, pero tengo que dejar manejar a un hijo, por ejemplo, de 16 años o 15 años, 16 años. Correcto. Entonces yo tengo que hacer un ajuste en las normas. Y en la medida que los hijos van creciendo, ellos tienen que sentir que va creciendo mi nivel de confianza hacia ellos, si es que ellos han mostrado mayores niveles de responsabilidad. La edad no es criterio suficiente para aumentar los niveles de confianza. Vuelvo y digo, la edad de un hijo no es suficiente para aumentar de mí hacia él los niveles de confianza. Él tiene que ganarse mi confianza y demostrarme que él es una persona confiable. Y los padres tenemos que estar dispuestos en ocasiones a correr riesgos calculados en ciertas cosas que le dejamos a nuestros hijos hacer. Hace unas semanas atrás, nuestro hijo mayor nos pidió permiso para ver una película de terror. Yo no me gustan las películas de terror. Vi una o dos en alguna ocasión y dije, no quiero ver más películas de terror. Lo pensé, lo hablé con mi esposa. Le dije, mira, en ese vimos que no tenía ningún tema inmoral, de impureza. Y dije, bueno, no tiene un elemento adictivo, ni inmoral en el sentido de la sexualidad, que es lo más peligroso y creo que lo que más agarra a la mente de la persona. Yo le voy a permitir ir, porque era algo que leímos que era manejable, para que él se dé cuenta, y quiero que él me cuente después cuál fue su experiencia. Entonces, ¿yo corrí un riesgo? Sí. Pero yo quiero formar su mente en el discernimiento. Y cuando él regresó me dijo, papi, no me gustó. No me di cuenta, o sea, me di cuenta que no tiene sentido ver algo de esa naturaleza. Entonces fue un riesgo calculado, fue una exposición a algo que yo no quisiera, pero él realmente va a vivir en el mundo y va a estar sin mí. Yo prefiero que lo haga mientras está bajo mi cuidado y está bajo mi discusión, que lo haga luego solo, sin yo poder discutir con él las cosas que le están ocurriendo. Riesgo calculado, un riesgo, digamos, que asumimos. Entonces, como les digo, las normas son necesarias, pero necesitamos mucha sabiduría para su implementación y para su mantenimiento. Hablemos un poco de la enseñanza, porque necesitamos normas, enseñanza y un régimen de sanciones y de premios. Bueno, lo primero es, hermanos, que la persuasión de nuestra enseñanza depende de la calidad del ejemplo de los padres. Tu ejemplo, tu vida, tu dedicación hacia tus hijos, la relación matrimonial entre papá y mamá, el trato de papá hacia los demás, la forma como papá y mamá se autogobiernan, cómo gobiernan sus hábitos, sus impulsos, que los hijos vean un criterio coherente, que lo que se les quiere enseñar lo ven. Si eso no es así, es difícil que ellos asimilen o asuman el mensaje. Hay una frase muy conocida que dice, tus acciones no me dejan escuchar tus palabras. Tus acciones no me dejan escuchar tus palabras. Otra manera de decirlo es que tus acciones hablan más fuerte
que tus palabras. Entonces nosotros tenemos que estar claros con eso. Nosotros no podemos enseñarles a nuestros hijos a compartir, a perdonar, si nosotros no somos generosos y prontos a perdonar y pedir perdón cuando se presentan las situaciones. No le entra, no lo entienden. ¿Cómo así? Le podemos enseñar, pero no lo vamos a entrenar a hacerlo. Entonces la persuasión de la enseñanza depende de la calidad del ejemplo de los padres. Lo mismo que con el manejo de los impulsos y el autogobierno en la vida. ¿Cómo manejo yo mis emociones? ¿Cómo manejo yo mi tiempo? ¿Pierdo yo mucho tiempo? ¿Me ve mi hijo como una persona que no es productiva, que no es disciplinada? ¿Será que a mi edad ya yo puedo ser indisciplinado? Como algunos padres dicen a algunos hijos, ya yo estoy pago, ustedes que tienen que... Yo tengo que ser un ejemplo de virtud para ellos. Ser un hombre íntegro en todo el sentido de la palabra. Entonces esto es vital en cuanto a la enseñanza. La palabra entrenamiento de Efesios 6:4 hace énfasis en que la enseñanza ha de ser práctica pero bíblica, pues es del Señor. La palabra que se utiliza ahí en la crianza, críenlos en el entrenamiento y la amonestación del Señor, es eminentemente práctico. O sea, lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestros hijos es que le enseñemos a vivir de una forma coherente con su palabra. Podemos ser buenos teólogos, podemos ser buenos apologetas, podemos explicar muy bien ciertas cosas, pero si nosotros no los enseñamos a vivir en destrezas hacia la vida, cómo se aplica eso que escuché en la iglesia, que escuché en diferentes sitios, a la vida, vamos a hacer muy poco. El libro de Proverbios, como mencioné hace un momentito, eso es lo que hace, enseñar a la gente a vivir. Y lo otro que quería mencionar es que tenemos que ser padres comprometidos con la enseñanza bíblica de sus hijos. Yo no tengo que ser pastor, pero yo tengo que comprometerme de alguna manera a yo crecer para yo ayudar a crecer a mis hijos. Si yo soy el entrenador, yo tengo que estar un poquito por encima de mis hijos. Cierto. Yo no he hecho una encuesta, pero yo creo que hay muchos hijos que solamente yendo a la escuela dominical saben más Biblia que todos nosotros. O que muchos padres. Los padres tienen que comprometerse con una vida de enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica y la formación de una mente bíblica no es responsabilidad de la iglesia, primariamente, ni responsabilidad del colegio, primariamente, ni de la mujer solamente. La enseñanza bíblica y la formación de una mente bíblica en mis hijos es responsabilidad de los padres, primariamente, y se hace ayudar por la iglesia, por el colegio, si es que están en colegios cristianos. Entonces, estas tres ideas quería aclararlas en cuanto a la enseñanza, el ejemplo, el hecho de que debemos ser capaces de aplicar lo que se enseña a la vida práctica. Y número 3, tenemos que estar comprometidos y comprometernos con una vida de enseñanza regular. Los formatos, eso pueden diferir de familia a familia, pero tiene que haber una regularidad en la enseñanza bíblica de los padres hacia los hijos. Y realmente tenemos una etapa en la que podemos hacer eso, porque ya después que nuestros hijos crecen, es muy difícil que podamos ceñirlos a un esquema como el que más o menos estoy tratando aquí. Entonces déjenme hablarles un poco de algunas formas de enseñanza. El primer tipo de enseñanza es la enseñanza formal. La enseñanza formal. Básicamente esto se compone de enseñanza bíblica que se tiene en un devocional familiar, de la iglesia, cuando vienen a la iglesia, ahora vamos a hablar de eso, reflexiona con ellos, y número 2, el colegio, en algunos casos, en aquellos hijos que están en colegios cristianos, los que no están en colegios cristianos, pues quiten ese componente, porque el colegio no es un colaborador en la formación bíblica de mis hijos. Y número 3, yo también puedo guiarlos en la lectura, aquellos hijos que aceptan que yo les sugiera qué leer. Yo he logrado que mis hijos lean algunas cosas que yo les he dicho, a veces con cierta resistencia. Pero sí, pero hay algunos hijos que se dejan
guiar. Voy a hablar en un momentito del devocional familiar, pero por ejemplo, cuando ustedes vienen a la iglesia, salen con sus hijos a comer después del domingo, hablen brevemente. ¿Qué entendieron? Ya sea en la escuela dominical, ya sea en el sermón, ¿qué podemos vivir? 3 ideas, 2, 3 ideas, aplíquenlas. Y expresen ustedes también qué ustedes entendieron y qué comunicaron en la iglesia y qué se enseñó, de manera tal que se pueda rumiar lo que se ha compartido. Lamentablemente muchos sermones, buen sermón, pero muy poca gente los medita y los reflexiona, entonces eso cae en el olvido. Estos son los elementos de disciplina formal o de enseñanza formal que nosotros tenemos. Ahora voy a hablar del devocional. Pero hay otro componente que es el informal en nuestra formación de enseñanza hacia nuestros hijos. Y lo primero es el ejemplo. El ejemplo es una enseñanza, aunque es parte del entrenamiento, pero es parte de la enseñanza también. Número 2, conversación general. Los papás, aún los introvertidos, tienen que saber que hay que hablar, señores. Hay que hablar con nuestros hijos. ¿De qué? De todo. De la noticia, del cólera, de Haití, de Ucrania, de Estados Unidos, de la agenda de género, de lo que está pasando en nuestro país, de las elecciones. Y en ese sentido, hablando con ellos, darle la perspectiva cristiana de todas esas cosas, la perspectiva bíblica de esas cosas. ¿Qué tú crees? Claro que algunos de nosotros, como yo decía en la sesión anterior, tenemos un desafío de conocimiento porque muchos de nosotros no nos hemos formado en pensar bíblicamente acerca de esos temas. Entonces, como me pasó recientemente, que mi hijo me dijo antes de ayer que habían caído unos misiles en Polonia, que aparentemente se creía que era Rusia y que se había hablado de la Tercera Guerra Mundial, y yo estaba medio nervioso y me dijo, ¿qué tú crees? Le dije, bueno, yo no sé. No, hablamos un poquito de eso. Yo recuerdo que yo crecí en la adolescencia con un temor hacia la Tercera Guerra Mundial, que se armara la Tercera Guerra Mundial estando yo vivo, ¿no? Porque para mí, en mi mente, eso era un desastre mundial, una desgracia mundial, y eso me causaba cierto temor. Y yo le dije, bueno, mis hijos, yo no sé si este es el inicio de la Tercera Guerra Mundial, lo que sí yo sé es que nuestro Dios es soberano. Y el libro de Daniel dice que Él quita y pone reyes y que Él gobierna las naciones de la tierra y que nada pasa sin su consentimiento. Y el Salmo 46 dice que aunque la tierra se estremezca y el mar sufra cambio y las montañas, yo puedo estar confiado en mi Dios porque Él gobierna. Además, ¿qué es lo peor que nos puede pasar, mis hijos? Que nos muramos. Bueno, nos vamos con el Señor. Dice Pablo, eso es muchísimo mejor. Ah, sí, papi, sí. Es atizar su fe en un momento de inquietud y de inseguridad. Uno puede decir, pues usted es fácil. No, o sea, yo he tenido que entrenarme en el tiempo también. He tenido que conocer esas cosas. Y cuando uno no tiene las respuestas adecuadas, yo sí sé mínimamente que Dios es Dios. Entonces podemos acudir a Él con fe y con confianza. Entonces la conversación general y compartir el punto de vista cristiano acerca de lo que está pasando, de la vida y demás, de cómo yo me siento, cómo tú te sientes, esa conversación no solamente les enseña, es que nos conecta. Y es algo que vamos a ver ya en las sesiones finales, que es vital para que todo esto se produzca, para que este entrenamiento y esta amonestación se produzca y logre sus propósitos. Yo tengo que estar conectado con mis hijos. Si no lo estoy, yo tengo que hacer un esfuerzo de conectarme con mis hijos, porque ellos no tienen las habilidades ni la madurez para hacerlo conmigo si yo no lo hago con ellos. Tiene que haber una iniciativa del padre a descender, a conectarse, a llegar al nivel de los hijos para poder entablar esta relación de entrenador-entrenado. Cuando un jugador de cualquier equipo deja de confiar en su coach, es difícil que ese jugador pueda hacer algo en ese equipo. Es difícil que ese jugador permanezca ahí más tiempo, porque si él no confía en su coach, en las decisiones de su coach, en los consejos de su coach, en las intenciones de su coach, él no se va a llevar de su coach y él no va a ser un jugador del equipo. Él va a ser
un obstáculo a los objetivos del equipo. Entonces, esta conversación general hace eso. Y lo mismo que yo puse ahí como un tercer elemento, la respuesta a las preguntas que ellos tengan. Respuestas a preguntas que ellos tengan. Hay algunas preguntas de índole teológica, hay algunas preguntas de índole práctico de la vida, que yo tengo que tener respuestas. Pero aquí hay un desafío de conocimiento para nosotros. Porque yo no puedo llevar a mis hijos más allá de donde yo mismo he ido, ni en conocimiento, ni en habilidades acerca de la vida. Y por eso decía yo en la sesión anterior que nuestra santificación, hermanos, nuestro crecimiento implica o requiere, la crianza requiere nuestro crecimiento y nuestra santificación con sentido de urgencia. Entonces aquí están estos componentes de la enseñanza formal e informal, que es lo que nos corresponde dentro del entrenamiento. Hay normas, hay enseñanza, correcto. Quería hablarles un poquito del devocional familiar. Hay casas que lo tienen, hay casas que no lo tienen, hay casas que lo tienen diario, hay casas que lo hacen una vez por semana, hay casas que lo hacen por temporada, lo hacen en verano, lo hacen en Navidad, lo hacen. La idea es que hay que tener algo regular con los hijos. Algunas recomendaciones: procura que sea dinámico. Procura que sea dinámico. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, ajústate a la realidad de tus hijos, edad u otra condición. Si tus hijos son hijos distraídos, si tus hijos son hijos pequeños, ajústate a su edad. Los hijos pequeños necesitan quizás imágenes, quizás necesitan cuentos, historias, no tanto las cartas de Pablo ni el Apocalipsis, no se lo lea todavía. Léele las historias, compra recursos didácticos para que tus hijos entiendan las historias. O aquí tenemos en la escuela dominical un material que se supone que los padres pueden adquirir y que pueden seguir ese devocional con sus hijos en sus casas, ajustado a su edad. Entonces, ajústate a la realidad de tus hijos. Cambia las formas con cierta regularidad. Cambia las formas con cierta regularidad. Recientemente comencé a estudiar el libro de Proverbios con mis hijos. Y lo estoy haciendo con una presentación, con un PowerPoint. En ocasiones anteriores yo lo he leído con la Biblia, con ellos, y lo que hacemos es que lo hacemos de manera dinámica, pero en este caso, y estoy usando unos efectos chulísimos, porque entonces el slide explota y cambia las formas de tal manera que su mente se comprometa y se entusiasme. Son niños. Evita que sea un monólogo. El sermón de papá. Siéntense ahí. Y la esposa de un lado. No hablen, no se muevan. Miren para acá, todos atentos. Hasta que el papá termine su sermón y su monólogo. Claro que no van a querer tener ese intercambio contigo. Número 4, evita las repeticiones sin reflexión. Yo estoy a favor de la memorización de las Escrituras, sí. Pero estoy más a favor de la reflexión de las Escrituras. Yo prefiero que un hijo tome un versículo y lo reflexione y lo entienda a que se aprenda 10. Porque según el Salmo 1, el hombre que es prosperado en todo, que está firmemente plantado junto a corrientes de agua, es aquel cuyo deleite está en la palabra, porque en su ley medita de día y de noche. Es la meditación, es la reflexión, es la incorporación de la verdad de Dios que nos cambia. Entonces eso es lo primero. Procura ser dinámico con estas consideraciones que les acabo de decir. Procura transmitir gozo y asombro. Ustedes toman un libro como el libro de Daniel y no pueden leer el versículo de que Dios es quien gobierna, diciendo Dios es quien gobierna las naciones y pone reyes y quita reyes. Tienen que decir, Dios gobierna. Pone reyes, quita reyes. Cuando ustedes llegan al final del libro de Daniel, que Daniel ha servido por casi cuatro reyes diferentes, y ahí estaba Daniel, 70 años después, a pesar de que pasaron 4 reyes por debajo de él, él estuvo ahí sirviendo. ¿Quién lo mantuvo ahí? Dios. ¡Wow!
Ustedes saben lo que es que Dios limpia nuestros pecados. Que ustedes cogen una toalla sucia y la ponen en un cubo de cloro y sale blanca. Así hace Dios con nuestros pecados. Impresionante. Cuando Jesús sanó a un ciego, cuando levantó un cojo, cuando hizo que la Virgen María tuviera un hijo. Increíble mujer que no estuvo con ningún hombre, que pudo tener un hijo. Dios es increíble, impresionante. La idea es que ellos capturen, y no estamos siendo hipócritas, nos estamos acercando, estamos siendo más coherentes con la realidad de las verdades bíblicas. En una ocasión, al predicador conocidísimo inglés Whitefield se le cuestionó porque Whitefield, cuando predicaba, era literalmente un dramaturgo. Él predicaba en una especie de escalerita o podium, pero no era un podium para poner las manos o poner ninguna cosa escrita, sino que era un podium para él pararse, porque eran multitudes y no habían este tipo de auditorios en esa época. Estamos hablando antes de los 1500. Y hablaba de una manera tan extravagante que muchos le criticaron y dijeron, pero usted es como un actor. Y él decía, bueno, pero si los actores tratando de simular cosas humanas se transforman, ¿cómo yo voy a representar las cosas gloriosas y eternas si no es así? De hecho, yo me quedo corto, decía él, a lo que realmente debería producir estas verdades en nosotros. Y número 3, tercera recomendación, procura que tus hijos no se sientan forzados a decidir por Cristo, o forzados a bautizarse, o forzados a hacer decisiones que son personales. Nosotros sabemos que la salvación es del Señor. Nosotros lo que hacemos es sembrar la semilla, la salvación es del Señor. Él mueve el corazón. Entonces, no presionemos a nuestros hijos a tomar decisiones espirituales que no salga de ellos. Confiemos en el Señor, hagamos nuestra labor y oremos por ellos y esperemos en Él. Y bueno, esta es la parte de la enseñanza. Vamos al tercer componente de un régimen de entrenamiento, que son los efectos. No vamos a ver la palabra amonestación en la noche de hoy, o sea que no se preocupen. En cuanto a los efectos, premios y sanciones, entrenamiento o paideia incluye retribuir según el proceder de los hijos. Los hijos necesitan la aprobación, el estímulo, el respaldo de sus padres para crecer en lo virtuoso. Y vamos a hablar de eso más en las últimas sesiones. Pero es tan común que nosotros, los padres, nos concentramos en lo que los hijos hacen mal y no en lo que ellos sí hacen o hacen bien. Nuestro énfasis está como en ubicar lo que está fuera de lugar y querer arreglarlo, pero lo que está en su lugar no lo aplaudimos. Pero cuando un hijo te hace lo que tiene que hacer o lo hace bien, eso debería producir una palabra de estímulo, de exhortación, de aprobación. Tengo que entusiasmarme con sus logros. Quizá para mí no son la gran cosa, pero para él lo son. Y vamos a hablar de eso en las últimas sesiones y voy a sugerir que nos convirtamos en Bernabés para nuestros hijos. Bernabé era el discípulo de Jesús, fue llamado de hecho apóstol, que estimuló a múltiples apóstoles. Fue el que fue y buscó a Pablo donde estaba y lo trajo frente a los apóstoles y lo presentó, lo introdujo. Y luego cuando Juan Marcos se desvió y Pablo dijo, yo no quiero andar con Juan Marcos porque Juan Marcos es un flojo y nos dejó por mitad, Bernabé dice, no, yo me lo llevo. Y al final se lo llevó y Juan Marcos terminó escribiendo el Evangelio de Marcos después del estímulo de Bernabé. O sea que con Bernabé al lado, estos apóstoles eran mejores, lograban más cosas, llegaban más lejos. De la misma manera nuestros hijos deberían lograr mejores cosas y llegar más lejos y estar más gozosos porque nos tienen al lado de ellos. Y no nosotros convertirnos en gente que lo que hace es que los hunde en la desaprobación y la inseguridad porque no le damos un aplauso cuando corresponde.
Entonces, los hijos necesitan retribución, tanto de lo bueno como de lo malo. Necesitan la aprobación, pero también necesitan la corrección. De eso que yo quiero hablar brevemente en lo que me queda de tiempo. Porque esto también es una tarea olvidada o mal aplicada en la vida de muchos padres, en la vida de muchas familias. Y hay dos extremos en cuanto a la corrección. Voy a hacer una cita de Martin Lloyd-Jones. Él dice, anteriormente teníamos lo que a la gente le gusta llamar burlonamente la perspectiva victoriana con respecto a este asunto de la disciplina o la corrección. Fue represiva, a menudo brutal, incluso se puede decir que a veces fue incluso inhumana. Y hoy nos enfrentamos a una posición que es casi exactamente la opuesta, ya que ahora tendemos a eliminar por completo la disciplina o la corrección. Y él agrega, lo opuesto a la crueldad de aquella época no es la falta de disciplina, es una disciplina equilibrada, es una disciplina controlada. Y si nosotros revisamos los libros modernos de psicología y de crianza secular, hay muchos psicólogos que plantean que el hijo no debería ser casi ni corregido en su accionar. Al contrario, solo estimulado, solo promovido. Y obviamente eso a nivel bíblico es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios revela. Nosotros dijimos hace un par de sesiones que nuestros hijos nacen pecadores, nacen ignorantes y nacen inmaduros. Y como si todo eso fuera poco, un pecador ignorante e inmaduro está en medio de un ambiente corrupto, que es el mundo en el que vivimos. Díganme ustedes si no necesita corrección. Por eso es que cuando vamos a la palabra, Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Hoy no vamos a responder cómo es que vamos a hacer eso, cómo es que vamos a aplicar esa disciplina. Yo simplemente quiero dejar la idea de que la disciplina o la corrección en sus varias formas, porque la vara es el último recurso de la corrección. Está la amonestación, está la reprensión, está el castigo corporal como último recurso, bajo ciertas condiciones específicas. Pero la palabra dice que claramente hay una necedad que solo se va cuando el hijo experimenta cierto grado de corrección, de vara, lo llama Proverbios 22. 23:14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Estos fueron los versos que hace muchos años y todavía muchos hoy en día lo han distorsionado y han generado abusos. Esto se puede mal usar. Pero el hecho de que se haya mal usado no quiere decir que se elimine por completo. Hay que ver cuál es la manera correcta. Proverbios 13:24, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Algunos pueden decir, bueno, pero la vara no significa ahí corrección o castigo corporal. Sí, significa castigo corporal. Obviamente esto es en una etapa de la vida del hijo. Hay una etapa en la que ya en la medida que el hijo va aprendiendo a razonar, a entender, a comprender, a poder ser persuadido, la vara de la disciplina tiene que ser puesta a un lado y otros componentes tienen que entrar en juego. No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Ay, que me da pena. El que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Es una expresión de amor, bíblicamente hablando. De hecho, Dios lo dice acerca de nosotros. Miren lo que dice este autor, Bryan Chapell, acerca de esto. Los niños que no son detenidos en su necedad se aproximan a una vida miserable de confrontación y desaprobación de parte de los demás. Un niño desobediente es una molestia para el mundo, pero además un peligro para sí mismo. A mí me gusta la palabra necedad más que desobediencia, porque de alguna manera como que todos somos desobedientes, pero el necio es un desobediente como insensato. Él persiste en su desobediencia. A eso es que se refiere la palabra necedad, que está ligada al corazón del niño. Hay niños que tienden a persistir en sus actos de desobediencia a pesar de ser advertidos, instruidos y estimulados a hacerlo diferente. Ellos persisten en sus acciones desobedientes y eso, si no es corregido a tiempo, le va a acarrear muchos problemas. Por eso es que la
Por eso es que el proverbio dice, el que no lo disciplina no lo ama, porque tú estás abocando a un hijo que no corriges y que tiene una necedad en su corazón, lo estás abocando a una vida de rechazo, de confrontación, de conflicto, de problemas. Algunos conocen el triste caso de los hijos de Elí. Primera de Samuel 3:13 dice, Dios le dice, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. La Nueva Traducción Viviente dice, y él no los disciplinó. Hijos de Elí, el sacerdote de Israel en ese momento. Sus 2 hijos murieron. Y cuando Elí se entera, él también del impacto y el shock se cae para atrás y cae muerto. Este individuo ignoró su rol de reprender a sus hijos en sus malas acciones. De hecho, hay una traducción que dice que él no los molestó en su pecado. De alguna manera nuestros hijos cuando quieren pecar tienen que sentir que nosotros los molestamos. Tú no vas a pecar o a hacer esto que es incorrecto de manera alegre. Yo voy a hacer un impedimento, un obstáculo para que tú hagas eso. Y ese es el triste caso de los hijos de Elí. Y es el triste caso de muchos hijos que no son disciplinados y que se crían sencillamente, donde no conocen prácticamente un no. Todas las puertas sencillamente se le tienen que abrir y cuando no se le abren, su ira y su irritación y su frustración sale a relucir. Hasta Dios disciplina a sus hijos. Además, dice el libro de Hebreos 12, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? En general, ¿no? Elí no disciplinó a sus hijos, ese fue su problema. Pero en general, dice Dios, bueno, en general los padres están llamados a disciplinar a sus hijos. ¿Qué padre, qué buen padre no disciplina a sus hijos? Debería hacerlo. O sea que el concepto de reprensión, corrección, disciplina, vara, como le querramos llamar, en las diferentes etapas de la vida de nuestros hijos es un componente absolutamente necesario para nosotros criar bien. Ahí es que yo quiero conectar, que no lo voy a ver hoy, con la otra palabra, porque solamente vi la palabra disciplina o instrucción, la palabra disciplina o entrenamiento, y vamos a ver entonces más adelante la palabra instrucción o amonestación. La amonestación es un tipo de corrección, por eso lo dejé ahí como conectado, es un tipo de corrección, donde yo advierto, donde yo verbalmente le informo a mi hijo de las posibles consecuencias de sus acciones, de él no cambiar de curso o de él considerar un curso incorrecto. Como les decía, estos son 2 conceptos, disciplina e instrucción, que van unidos. Disciplina es en el plano más positivo del camino en el que debe andar, es el entrenamiento, y la amonestación o instrucción es lo que tú no debes, no puedes, no quiero que hagas. Entonces la semana que viene vamos a continuar en esta línea y ya nos quedarán dos sesiones donde completaremos creo que son 6 componentes de Efesios 6:4 y vamos a ver entonces el terreno en el que nosotros se supone debemos hacer todas estas cosas, que está contenido en la frase que no llevemos nuestros hijos a la ira. Eso es lo que trataremos de hacer. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por tu luz. Gracias, Señor, por estas cosas que estamos conociendo para algunos, profundizando para otros. Señor, cuando vemos la dimensión de la tarea de la crianza, quizás resulte intimidante para muchos de nosotros. Pero contamos contigo. Nosotros te necesitamos, Señor, para toda nuestra vida y en particular para criar bien.
Yo te pido que a este grupo y a todos tus hijos en esta iglesia congregados, tú nos des una sabiduría especial para formar a nuestros hijos en la disciplina y la instrucción del Señor, como tu palabra nos dice. Perdónanos si nos hemos quedado cortos en este rol y en esta tarea de hacer esta labor. Yo te pido que nos hagas crecer en esta función, Señor, de entrenadores de nuestros hijos, entrenadores espirituales, por así decirlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.